Heidegger es un autor fundamental, es importantísimo para lo que es la filosofía continental, es el filósofo más importante del siglo XX. Es muy importante haberlo dado después de Husserl para entender un poco muchas de las cosas que vamos a ver hoy, que les pido bajemos porque es en un principio muy abstracto, pero si le entramos, es un autor que después sí es como un tobogán. Le entramos siguiendo la lógica de estos tipos, que es interesantísima, como el personaje. Heidegger fue un profesor de Friburgo que llega al rectorado en 1933 y que da un discurso terriblemente nefasto en favor de Hitler. Fue nazi. A partir de ahí es donde viene el quilombo, cómo se puede dar a un autor el más importante como nazi, fue nazi, no fue nazi. No vamos a entrar en eso, da para 20.000 clases porque sí lo tengo muy claro, lo tengo muy claro de mi visión y mi perspectiva. Pero es para dar un montón de debates. Lo importante con relación a la biografía de Heidegger es que, bueno, fue... ¿Cómo? Porque no me lo... Fue un alemán de familia burguesa, de padres muy creyentes, católicos. Se formó para ser jesuita, empezó a estudiar eso y a partir de ahí le abrió la filosofía. Fue alumno de Husserl, el fenomenólogo que dije la semana pasada y que recomiendo que vean el video para entender un poco a Heidegger. Y siendo alumno de Husserl y estudiando como ninguno la fenomenología, agarró y tenía que prepararse para entrar en otra facultad, la de Marburgo. Está en Friburgo, es una facultad de cambio, no de las más importantes, pero de provincia. Husserl le fomentó que se presente a la cátedra de Marburgo para dar clases allí. Y no sale, no lo elige porque era muy joven y porque todavía no tenía material publicado. Entonces Husserl lo insta a que todos sus apuntes y sus notas las junte y prepara un texto. Ese texto lo preparó rápido, un poco apurado, pero venía de años de estudio. Lo junta hace ser y tiempo. ¿Está? Se vuelve a presentar en Marburgo, vuelve a ser rechazado y ya se queda en Friburgo. Y luego con el correr del tiempo, Husserl era judío, así que cuando empieza el Tercer Reich lo echan a Husserl. La dedicatoria de Ser y Tiempo estaba dedicado a Husserl. En la segunda edición Heidegger la saca. Heidegger se afilia al partido nazi. Creía en el nazismo, fue nazi. Tuvo el carnet de nazi hasta el último día de la guerra. Si bien renunció muy poco después del 33, duró un año y medio, renunció supuestamente por estar en contra del régimen. El carnet lo siguió teniendo, muchos dicen que porque no le quedaba otra, que lo que fuese. La esposa de Heidegger era una enferma antisemita, odiaba a los judíos, su esposa, porque estuvo casada toda la vida. Una mujer a la que decía amar y que compartía todo, era nazi confesa y defensora del nazismo su esposa. Bueno, como les digo, ese discurso del rectorado famoso es muy fuerte, las cosas que dice, en favor de Hitler, supuestamente apañado por Rom. ¿Recuerdan Rom? El de las SA, que después se transforma en las SS, la rama más sangrienta del nazismo. Terminó luchando, Hitler lo mató. ¿Cómo? Terminó matando a Hitler ese. Hitler lo mata. Jefe de la CCA. Claro, era el jefe de la CCA, que era el brazo armado, la fuerza bruta del nazismo, que tenía ya millones de adeptos y que era un tipo muy peligroso, porque ya si se le daba vuelta a Hitler, y aparentemente estaba en eso, el vuelco de Rom era más socialista. Y
la derecha hitleriana estaba en contra del ROM. ¿No? Nos hicimos el Tercer Reich para darse las manos a un corte netamente socialista, muy vinculado a un socialismo al estilo del Duce en Italia, pero todavía un poco más izquierdoso, pero también enfrentado a los eslavos, antisemita igual y demás. Bueno, lo matan a Rom, las SA son captadas por Hitler, se transforman en SS y bueno, el genocidio, todo lo horrible que viene después. Bueno, Heidegger, luego en el 34-35 renuncia a Friburgo, se llama Silencio, el famoso Silencio de Heidegger, para explicar qué hizo, qué puede hacer. Es interrogado por las fuerzas aliadas después de la guerra y fueron muy condescendientes con él. Y bueno, a los pocos años vuelve a dar clases, en 55, 56, ya empieza a dar clases nuevamente, pero era un tipo bastante repudiado por eso que vivió, pero pese a ese repudio, era el referente filosófico de Europa. ¿Está? En un momento lo convoca a Jean-Paul Sartre para que venga a hablar, Jean-Paul Sartre no se prestó a ese juego. Al no sentarse ahí en las cartas de ese momento hablan de una cierta disputa con ellos y es la famosa carta al humanismo que hace Heidegger, muy crítica al existencialismo de Sartre, que el existencialismo de Sartre es bastante más diferente que el de Heidegger. El Heidegger, algunos dicen que podemos decirlo no como existencialismo, sí, es un existencialismo, pero muy distinto al de Sartre, que fue de alguna manera alguien que leyó y estudió mucho a Heidegger. Y bueno, termina muriendo en el 76. ¿Está? Sí, era nazi. Y sí se puede estudiar a Heidegger sin ser nazi. Por lo tanto, vamos a estudiarlo, porque hay que estudiarlo. Y después podemos debatir un montón sobre la obra. Muchos dicen que no se encuentra nada de nazismo en su obra, dicen que algunas cosas se podían prever, y ya están escritas. Yo no comparto esa tesis, pero no importa. Sí importa lo que dice Marcuse. Marcuse fue un alumno de él y manifiesta que sí. Cuando él, en una sola nota que da sobre ese tema a un periódico alemán, creo que la única que da, dice que él no pudo ver ni previó, Rengo querido, ¿cómo andas? Ni previó lo que se podía venir, y Marcuse, Heidegger sí lo podía aprender. Nadie más como Heidegger para darse cuenta de dónde estaba metiéndose y lo que estaba haciendo. Bueno, hasta acá el debate. Vamos al autor. ¿Vamos? Tengamos en cuenta, antes de empezar a hacer, básicamente la clase va a ser la lectura de Ser y Tiempo. Hay dos Heidegger. Hay dos Heidegger, la academia dice que hay dos Heidegger, de Ser y Tiempo, y el segundo Heidegger que se aboca más a criticar la contemporaneidad, a criticar la técnica, a criticar la destrucción del planeta por medio de esa técnica, a criticar el sistema capitalista imperial. Voy a confesar que Ser y Tiempo lo traté de leer. Yo todo lo que enseño es porque lo leí, todo. Y siempre digo que tengo dos excepciones: Hegel y Heidegger, a quienes los quise leer, empecé a leerlos, volví y he vuelto a leer hasta parte de sus obras, pero después me tuve que ayudar por ensayos de otros autores que lo explicaban, por la complejidad. Otro que estuvo ahí al toque fue Kant, pero yo Kant leí muchas otras cosas que no fue crítica a la razón pura. Crítica a la razón pura me pasó lo mismo. La empecé a leer y tuve que ir a ensayos. No a manuales, a ensayos. ¿Está? Y en este caso, los únicos dos que no pude, Fenomenología del Espíritu, no la pude terminar, tuve que ir a ensayos. Y Ser y Tiempo no lo pude terminar y tuve que ir a ensayos. Pero sí de Heidegger leí Serenidad, Camino del Bosque, Camino del Campo. El segundo Heidegger lo leí mucho, es mucho más amable el segundo Heidegger. Hay muchos textos de Heidegger, y ese segundo Heidegger los invito a la lectura porque es fácil, es relativamente fácil, pero muchos de ustedes están sobrados para eso con el nivel que tienen. ¿Está? Ser y Tiempo es más difícil. Entonces yo recomiendo que Ser y Tiempo yo muchas veces fui y volví, no lo pude terminar.
y lo empecé a leer paralelamente con... Yo tengo el libro de Seguir Tiempo de José Gauss. Hay dos traducciones, la de José Gauss, lo que yo tengo, que a la vez viene con un libro de introducción al pensamiento de Seguir Tiempo. Entonces, ¿qué me pasaba? Empezaba a leer Seguir Tiempo, no entendía un carajo, y me iba a Gauss, el traductor Gauss, tenía ese otro libro Gauss, iba y entonces estaba leyendo un lado, iba y venía, hasta que en un momento me empecé a quedar solamente con la introducción al pensamiento. Entonces, lo que hago realmente es estudiar el ensayo de Gauss sobre Heidegger. Lo digo porque abiertamente insisto, así como todos los demás autores los leí, esto no. Lo leí, pero no este libro en particular, que lo empecé y tuve que leerlo por otros ensayistas. Sí. Gauss tiene la particularidad de usar palabras más cercanas a nuestro lenguaje. Gauss. Estar ahí, de usar el ser ahí, usar el estar. Mirá, hay otras posturas. Creo, el otro traductor de Heidegger es Rivera. Creo, no lo leí a Rivera, porque hablo por habladurías, el tema de Heidegger. Creo que dicen que Rivera es más amable en la terminología, Gauss es más complicado. Yo leí a Gauss, así que solamente por lo de Gauss se me recomplicó, ¿tá? Pero es un excelente pedagogo a la hora de explicarlo por medio de su introducción al pensamiento de Heidegger, la introducción a Seguir Tiempo. Es un libro chiquito, ¿tá? El de Gauss, el que yo tengo, son más de 500 páginas. Bien, aclaro esto por una cuestión de decir que todo lo que yo enseño es para que lean, pero yo confieso que este autor me costó mucho. Bien. Heidegger no puede ser separado si lo que habíamos hablado de Husserl. ¿Se acuerdan? Husserl, que no toma al individuo desde el yo de Descartes, desde el individuo solo, separado. ¿Se acuerdan que hablamos de la conciencia intencional? Estamos todo el tiempo en conciencia intencionada, siempre vinculados a algo. Ahí ya estamos rompiendo el dualismo. ¿Se acuerdan? No somos individuos separados de las contingencias que nos rodean. ¿Está? Somos unos entes que nos vinculamos de una manera muy distinta a lo que nos están enseñando en filosofía. Ahí arrancamos con Husserl, ahí estamos siguiendo con Heidegger. Saquémonos las ideas de sujeto y objeto. Es básico para entender a Heidegger y se hace mucho más sencillo si lo formamos. Lo entendieron en gran parte con Husserl, sigamos ese camino. ¿Estamos? Fíjense que yo me refería al hombre como ser. Toda la terminología de Heidegger va a usar palabras, neologismos, decimos, neologismos, palabras inventadas, porque es una persona que quiere separarse del pasado filosófico, de la metafísica, básicamente. ¿Está? Él decía que la metafísica confundía la ontología con lo óntico. Repito, Heidegger afirma que la metafísica, la filosofía en general, pero la metafísica en particular, confunde la ontología con lo óntico. Entonces, si él va a hacerse la pregunta clave en su filosofía, ese llamado a la filosofía surge en él para tratar de responder a la pregunta del ser, responder a la pregunta que hizo Leibniz sobre por qué hay algo y no más bien nada. Porque estamos, en vez de no existir, que sería la nada, donde está los que pasaron, los que no vinieron, y que hay un algo acá, que es un mundo que solamente está para los privilegiados 8.000 millones que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay ser? Ahí vuelve a una pregunta que quedó trunca, según Heidegger, creo que sí es cierto. Volvemos a la pregunta del ser. Él cree que lo que hay que preguntarse, lo esencial, es tratar de llegar a esa verdad que quería llegar Husserl, que él también. Y la pregunta clave es por qué hay algo y no más bien nada. Y está buenísima esa pregunta y nunca vamos a tener una respuesta. Él quiere encontrarla.
Él quiere fundar una filosofía que responda a esa pregunta. Él quiere volver a lo que los presocráticos empezaron a trabajar con el ser. ¿Y qué es el ser? Acá ya estamos, de vuelta, bajemos un cambio, vamos a traer la diferencia ontológica, y esto ya es para que salga un mito. ¿Está? Arrancando con que lo que menos le interesa a Heidegger es dar una definición de qué es el ser, porque de momento estás preguntando qué es, lo estás transformando en un ente. El ser no es un ente. Los entes tienen ser, sí. Esta llave es un ente, ¿no? Está siendo de un ser. No, pará, me complicás, sí, te complico. ¿Es una llave? Sí, es una llave. Tiene una función. ¿Cómo? Tiene una función. Tiene una función, pero te pregunto, ¿esta llave es un ente? Sí. Es un ente. No lo tomen como el tiempo cronológico que está antes que el ente, sino como un tiempo lógico. Antes de ser una llave, existe. Es, ¿correcto? Bien. Todos los entes están vinculados al ser, pero no sabemos lo que es el ser. No me rompa las pelotas, todos más o menos sabemos que es. Sí, lógicamente, antes de ser un ser humano, somos. Paja filosófica, no es paja filosófica, dice. Hay un tiempo lógico, no cronológico, que te dice que antes del ente está el ser. Ay, la puta, me estás complicando la lógica. Sí, te estoy complicando la lógica. Pero vayamos a la pregunta. De vuelta, él usa siempre un martillo, ¿eh? Heidegger, cuando debe hacer tiempo, siempre elige un martillo. Claro, tengo un martillo y tengo una llave. ¿Está? Porque vamos al mate, que es el ejemplo ideal. El martillo, el clavo y el cuadro. Mate peronista. Antes de un mate peronista es un ente. Somos ente. Somos mundo. Siempre hay un ser. Siempre hay una existencia. No digan preexistencia. Siempre hay un ser de los entes que tienen todos los entes. Por tanto es algo universal. Bueno, ¿vamos a trabajar sobre eso? No, macho, me vas a volver loco. Vamos a trabajar sobre eso. Lo voy a volver loco. Tiene que ver con si de algo se puede decir algo, es porque es. Si puedo decir algo sobre algo es porque es. Totalmente. ¿Qué es? Porque existe. Porque existe. Porque hay una existencia de ese ente. Exacto. ¿Está? Y no importa si es un mate, si es un plástico, si es un muerto, si es un cadáver, si es un recuerdo. Bien, ¿vamos a trabajar sobre eso tan abstracto? Sí. ¿Nos importa en la práctica, por supuesto? Para Heidegger es mucho más importante eso que la lucha de clases. Puede ser que Sí. uno dice que el ser es el ser y el ente es en base al tiempo en el que, Pará. en el que existe el ser. Sí, pará. Porque la concepción de tiempo te la voy a explicar más adelante. Vamos por ese rumbo, Brian. Pero no me adelanté porque estoy bajando, hay muchos pibes nuevos, hay gente que lo está escuchando nueva. Vamos por ahí. Vamos a explicar que no es lo mismo lo óntico, que son los entes, las llaves, de lo ontológico, el estudio del ser en los seres. Él hace esa diferencia y dice, la metafísica siempre termina siendo óntica. Porque cuando habla de el origen de las cosas, el ser o lo que fuese, lo define, le da una esencia, la explica y la caga, la cosifica. Empezando por el padre de esta cagada, que fue Aristóteles con su famoso esencia. Él estaba buscando esa respuesta, ¿se acuerdan la clase de Aristóteles? Era de la usía. Esa usía, esa esencia, no es más que presencia de un tiempo presente de las cosas. Y eso lo influyó demasiado a Descartes, que termina trabajando sobre el yo, y a partir de su yo
pueden, separándose de los objetos y de los demás yo, entender la realidad, equivocadísima. Y un poco la regla Kant, pero sigue siendo demasiado muy parecido a Descartes. Entonces, la crítica de Heidegger a la filosofía es: se olvidaron de la pregunta del ser, y el ser es la esencia de lo que tiene que ser el pensamiento filosófico, porque ese es el camino para que de alguna manera podamos entender por qué hay algo y no más bien nada. Todo su trabajo de Ser y Tiempo pasa por ahí. Como les dije, el libro se escribió en realidad para presentarse y ser profesor titular en Marburgo en su momento. Luego fue nombrado en Friburgo y arrancó medio mechado el libro, porque el libro Ser y Tiempo está preparado para dividirse en 6 partes. 6 partes. ¿Está? Acá las puse en Maremotum. La primera, la etapa preparatoria del Dasein. La segunda, Dasein y temporalidad. La tercera, tiempo y ser. Brian, vos fíjate cómo el tiempo está dando vuelta. Y la segunda parte de Ser y Tiempo iba a ser, primer capítulo, Kant, para destruir la metafísica, que está dice que todavía Kant empieza a trabajar con un poco de seriedad la filosofía, pero le quedaba mucho de René Descartes. Entonces, primero critica, destruye la filosofía, la destrucción, se llama destrucción, desobstrucción, de alguna manera sería, o deconstrucción de la filosofía. Quitarle la esencia, de alguna manera, esa metafísica, para transformarla a su método. Entonces critica primero a Kant, segundo a Descartes y tercero a Aristóteles. ¿Va? De adelante hacia atrás. ¿Está? Ese era el plan. Pero el libro quedó trunco y se escribió, se publicó y es famosísimo solamente con los 2 primeros capítulos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Está? Entonces, todo lo que es Ser y Tiempo, en la etapa preparatoria del Dasein y la temporalidad, nada más. Y es así. Luego, con los años, cuando dijeron, bueno, ¿por qué no terminas? No, mirá, ya pasó mucho tiempo. Si tengo que reescribir los 4 capítulos que nunca se escribieron, tendría que modificar los primeros 2. Igual en esos primeros está planteada el trabajo fundamental de mi pensamiento. Eso fue lo que afirmó Heidegger. ¿Estamos? Seguimos en la biografía. Bien. Estamos hablando de la diferencia óntica y ontológica. Tenemos que hablar de su método. ¿Está? Acuérdense que él viene de la fenomenología, estudió mucho la fenomenología. Él hace una fenomenología distinta. Dice, no, eso no es fenomenología, es un método. Es una fenomenología diferente, llamada analítica existencial. ¿Está? Bien, ¿cómo trabaja la analítica existencial? Empezando primero por decir que las cosas se aparecen en el mundo, esas cosas las vamos a definir como entes, y hay infinidad de entes. Hay mates, hay sillas, hay martillos, hay ventanas, hay cárceles, hay termos, hay seres vivos, hay entes vivos. De todos los entes, el único que se hace la pregunta por el ser, vamos a decirle ahora por última vez, es el ser humano. ¿Está? Él no dice eso. Él al ser humano lo llama Dasein. Dasein. El Dasein. Ser, ahí. Estar, ahí. ¿Está? Ahí se han arrojado. Esperen. Ya vamos. Dasein. El ser humano es Dasein. Acuérdense de lo que decía Husserl, que estamos arrojados, que somos conciencias intencionales. La parte de arrojado lo dice porque no lo analiza como individuo, sino como aquel que está en sociedad. Exactamente. Va por ahí, Brian. Brian dice, somos parte de la sociedad, sí.
Somos parte de la mundaneidad del mundo, dice él. No lo analiza como Nunca, solo o aislado. nunca analiza al individuo solo y aislado. Él va a analizar, él dice, Hay un ser que nace y ya está arrojado a todo lo que está culturizado. a él dice que hay un ente que piensa el ser, que es arrojado al mundo, eyectado, dice él, arrojado es la palabra de Husserl, él habla de eyectado, y que es, en este mundo, es el único ente que se pregunta por el ser. Lo que estamos hablando, de la llave, somos los únicos. Ni los perros, ni la roca, ni los monos, ni los pajaritos hacen la pregunta del ser. Solamente el Dasein. Da es estar, sein, ser. Estar ahí. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Él va a hacer la explicación del ser desde el único ente que se pregunta por el ser. El Dasein. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. Tenemos que analizar el ser. No podemos definir al ser como el ser es dos puntos porque lo cosificás. No hay manera. Cuando lo cosificás, lo transformás en ente, que es lo que toda la filosofía dice. Si yo te agarro y te digo el ser es dos puntos, estoy haciendo lo mismo pelotudez que hicieron 2500 antes de filosofía. Lo mismo hacemos la nada. Lo mismo, ¿entendés? No. Que no se puede encasillar. Exactamente, cosificar. ¿Entendés? Si yo te la defino así, te la cosifico, boludo. Déjame seguir mi metodología, mi analítica existencial va a deslumbrar, va a de alguna manera a darte idea de lo que es el ser, pero no te quedes con la idea que vos querés que te la identifique y te la cosifique. No te la voy a cosificar, no te la voy a definir, flaco. No voy a caer en ese gravísimo error, dice Heidegger. Leíste todo ese tiempo que es así y dejale la vuelta. Toda su vida pasó por esto. Así que sigamos su pensamiento, porque esto lo complica, pero de alguna manera te hace cambiar radicalmente la concepción filosófica. Muchachos, Heidegger es revolucionario, ¿eh? Lo que vamos a ver hoy revoluciona la filosofía de acá a la China, y es así. Por eso ya la estamos complicando porque te estoy cambiando totalmente tu concepción de, bueno, vamos a hablar del ser, decime lo que es el ser, no pará. No te puedo decir lo que es el ser porque te justifico. Lo que sí te voy a decir es que hay un ente que se pregunta por el ser, entonces voy a llegar a contestar esa pregunta a partir de ese ente, que es el Dasein. Ese es el círculo virtuoso. Te estoy cambiando, ¿ah? O el círculo hermenéutico también, del círculo hermenéutico, porque es un círculo. Empezás por un ente que se pregunta por el ser para llegar a eso. Círculo hermenéutico, círculo virtuoso. Él lo llama así. Vamos despacito. Todas las dudas, levanten la mano porque voy a contestar todas las dudas de este original de Heidegger. ¿Hasta ahí vamos despacito? ¿Me van siguiendo? Bien. Vamos a entrarnos, vamos a concentrarnos en el Dasein, dice. Yo te voy a explicar al Dasein en este libro, vamos a comprender al Dasein, vamos a desmenuzarlo, y a partir de conocer el Dasein, vas a conocer el ser. Ah, bueno, boludo, entonces es una antropología, porque me vas a estudiar el ser humano. No me jodas, Heidegger. El Dasein es el ser humano, no me rompa la bola. No querés poner humano porque si dices humano tenés que hablar de metafísica, del individuo, humano, ciudadano. Utilizás esas palabras te metés en un quilombo. A veces pelea con la metafísica. Se pelea con la metafísica, te no puso el hombre, no puso el individuo, no puso el ego. Por eso usa el lenguaje que usa Porque está renovando su revolución. Él quiere decir, él lo dice, ¿eh? Hasta mí, hasta hoy, se hacía metafísica. A partir de a mí se hace realmente filosofía. Todo el resto, no, pero Nietzsche arrancó. Nietzsche fue el que cerró la puerta. Pero yo empecé. Igual él retoma en base a... Él trabaja mucho de Nietzsche, porque él trabaja mucho esto. Y trabaja desde Husserl, pero dice, la filosofía empieza conmigo. Todo el resto es metafísica óntica. Metafísica donde todos los conceptos universales los cosificamos, los bajamos a entes.
Porque olvidaron la pregunta del ser. Vuelvo sobre el tema para que sigan por qué el tipo quiere y es revolucionario. Vamos a estudiar al Dasein sin hacer antropología. Y lo hice 30 veces. Y esto yo sé que es algo que... Acá un libro un muy buen libro de José Pablo Feynman, La filosofía del barro de la historia. A Feynman le dice, vos haces antropología. Y muchos autores lo critican a Heidegger, dicen, vos te pasaste todo ese libro, en vez de hablando del ser, hablando del Dasein, o sea, del ser humano. Y toda la clase de Alberto Sarlo va a ser antropología, diría Feynman y los segundos. Bueno, yo no comparto ese escritorio de Feynman. Yo creo que no hace antropología. Pero bueno, es un re debate y además, ¿quién soy yo, un Carlito, para discutir a Feynman? Pero hay mucha escuela filosófica que dice, lo que va a dar Sarlo ahora es antropología. Y Heidegger se cansa y dice, no es antropología. Es la manera de, con un círculo virtuoso, de poder interpretar al ser a partir de la única persona que lo piensa al ser. Humo de la cabeza, ¿eh? Y está bien que salga humo de la cabeza, pero me están siguiendo. Voy a parar 400 millones de veces, pero Heidegger, miren qué cosa, me apasiona pese a no poder haber terminado su libro más importante. Leí todos los demás, ese no todos, muchos los demás, pero ese no pude porque por estas complicaciones que todo el tiempo tenía que ir y volver. Es como que el cerebro busca entenderlo conceptualmente. Nada más, la terminología, no sé si la traducción de Gao o algo, a mí se me hizo muy compleja, sumando que yo soy un lector silvestre. Yo toda la filosofía la leí porque quise, anárquicamente, empecé por uno, leía, me acuerdo que empecé por Nietzsche antes de ir a Aristóteles, me leí todo Aristóteles, antes de ir a Platón, me leí todo Aristóteles antes de ir a Platón, una animada, un burro, por lo tanto no soy ejemplo de nada, pero voy a tratar de trabajar este autor que me fascina, por lo que nos hace pensar, por este juego de pensar, que es fascinante, y por esta invitación a la lectura que les hago a partir. Bien, vamos a entrar a Heidegger, vamos a seguir a Heidegger por el Dasein. Bien, el Dasein es el ser ahí. El Dasein somos los seres ahí. Miren cómo no digo, no somos los seres humanos. Vamos a jugar el jueguito de Heidegger. Sí. Ese ser humano, ¿no? Se transforma en el Dasein cuando, por ejemplo, no se hace cargo, ¿no? De sí mismo, se hace cargo de la vida en la que está y se pregunta realmente por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene, no? Vamos de a poquito, sí, pero no quiero abrir esa puerta. Acá Sí. más adelante. Vamos más adelante. La angustia. Vamos a hablar de angustia, vamos a hablar de Dasein, pero no te avances porque vos ya tenés algo de conocimiento y hay muchos que no. Vamos por ahí, pero sí. Vamos por donde estamos yendo. El Dasein, que somos nosotros, la filosofía, la metafísica, te decía que lo principal, ahora sí, porque lo decía la filosofía, me corro de Heidegger, me meto en la metafísica, lo que nos identifica a nosotros es el raciocinio, dice la filosofía. Vos sos un hombre que razonás. Como razonás, podés pensar. A partir de pensar, podés relacionarte, vincularte y demás desde la razón. Acá dice, andá a cagar, vuelvo a Heidegger. Lo que vincula al Dasein, no al ser humano, es, miren cómo es, ocuparse de los útiles que nos rodean. Existir. En la existencia, los existentes. Pero pará, vamos a ver. Ocuparse. Sorge. Sorge en alemán, la palabra sorge, esta es una palabra que están en los puntos que tenemos que tener claro. Dasein es una. Sorge. Sorge, no tengo ni puta idea cómo se dice en alemán, es cuidado. Por curaduría. ¿Vieron que los curadores son los cuidadores de las obras cuando se expone, no sé, una obra de un artista? Así que el curador es tal, es el que trabaja, elige, cuida y expone la obra. Es el que cuida la obra, el que se ocupa de la obra. Eso es la curaduría. Es una palabra muy vieja que se usa en arte, ya casi no se usa en los contextos vocacionales actuales, ¿está? Pero de ahí viene, cuidamos las cosas. Mirá cómo arranca para el ojete, boludo. Arranca para el ojete. No somos razón, no somos pensamiento, no somos
los que sacamos a la nobleza porque a partir de la burguesía pensamos, leemos. No, somos cuidados de las cosas. Se despega de la trascendental kantiana. O sea, acá, por eso, acá se está cagando en todo se está cagando. Hasta en Nietzsche, hasta ahí nomás en esto. Somos somos posibilidades, dice Pablito. No te apures, no se apure, vamos de a poco. Somos cuidadores de las cosas. El ser humano, perdón, casi me pegué acá de este lado, el Dasein, como principal actividad, se toma el Sorge, no es actividad, es un existenciario, ese Sorge es cuidado de las cosas. ¿Qué cosas? Los entes. Estoy diciendo la palabra cosa, no hay que decir más cosas. Entes. Somos el cuidado de entes. Tomo mate. Hablo con Maxi, que es otro ente. Un ente Dasein, pero es un ente. ¿Ah? Señalo el pizarrón, otro ente. Vine en un auto, un ente. Para entrar al auto tuve que usar una llave, otro ente. Somos cuidados de las cosas, vinculados a las cosas. Bueno, pero si estás solo en una isla sin ninguno, bueno, tenés una vinculación con los entes. Una vinculación en donde no la tenés, precisamente. Pero hay ente. Hay ente, ¿está? O ausencia de ente. Pero gira en torno al cuidado de las cosas. Cuando digo cuidado, vamos a sacar Sorge por ocuparnos. ¿Tá? Porque también es una de las traducciones del alemán. ¿Tá? El Dasein se ocupa de los entes. Se ocupa de los entes. Volvemos, ya estoy, ahí voy, Kevin. Acuérdense, la fenomenología, conciencia intencional, ¿no? Arrojado al mundo. Bueno, el mundo, entes. Hasta ahí, ya sé que es medio raro lo que dice él, pero hasta ahí me siguen, ¿no? El Dasein se ocupa de los entes. Sí. No, te iba a decir porque viste que en Kant dice objeto y sujeto. Esto es totalmente lo contrario, es Dasein, que es el ser ahí, y el ente, que son las cosas. Yo estoy vinculado a un mate, no se adelanten con las cuestiones, pero estoy vinculado a un mate. El mate, en mi vinculación no tiene no tengo que tomarlo desde un análisis. Al vincularme con el mate, me estoy vinculando con el Dasein que fabricó el mate. ¿Te guste o no te guste? Acá, en el año X, en una fábrica de Taiwán, o de Hong Kong, o de Shanghai, se fabricó un mate Y yo tengo una vinculación con el chino que tuvo 44 horas al día, cuando el día dura 24, bueno, él estuvo 44 haciendo matecitos de este tipo, explotado, diría Mar. Él dice, olvídate de la cuestión clasista, olvídate de la explotación laboral, vos tenés un vínculo con un tiempo determinado, no el cronológico, con una persona de China, te dice. Con un Dasein de China. ¿Tenés? Ahí una relación. ¿Por qué? Porque vos no sos un individuo, como dice Kevin, un individuo aislado en el planeta. No, soy un individuo que estoy vinculado con un chino que capaz que ya murió. A través de un ente, ¿no? A través de un ente. El ente está arrojado al mismo mundo donde estoy yo y se genera una vinculación especial con todos los entes, tanto en materia física como temporal. No me adelanto con los tiempos. Pero se dan cuenta que ya estamos pensando en tiempo de forma distinta, porque capaz que en este momento estoy más vinculado yo con el chino de Shanghai, que queda a 4.000 millones de kilómetros de acá, que con mi vecino, en Villa Castel, en La Plata. Olvídate. No, pero pará, lo viste ayer, ¿qué tiene que ver? Ahora, en este momento, estoy mucho más vinculado con esa persona, porque es la que me brindó que llegue a este mate. Entonces no podés definir la realidad. No puedo definir la realidad, yo estoy definiendo la realidad. No me quemo, tampoco estoy definiendo. No estoy definiendo la realidad. Te estoy explicando cómo es mi vínculo con los entes. Mi vínculo con el ente está en el concepto de un estar arrojado al mundo. Hasta ahí venimos. La diferencia con el Dharma la vas a... Todavía no te estés abandonando. Sandro, si vos me estás definiendo eso, entonces me estás diciendo que está... No estoy definiendo, te estoy explicando. Yo no defino.
explicando eso, entonces me estaba explicando de que tenés un conjunto de posibilidades entre el chino y el mate. En vos mismo. Chicos, me está diciendo que si vos estás hablando de eso del mate, tenés un montón de posibilidades. Es parte de este vincularme con el mundo. Mundaneidad del mundo, dice Heidegger. Es esa vinculación que tengo con los entes. Yo fui arrojado al mundo, yo llegué acá, había un mate de Shanghái y ahí me vincula en la mundaneidad del mundo. ¿Está? Tomen esa palabra que Toma la idea de que existe por solamente el hecho de darle un uso. Exactamente. A ver, existe. El mundo es un taller, dice Heidegger. Pero no es el taller del mundo. Debería ser el taller del hombre que crea la existencia de... El hombre no crea acá, no, yo no sé lo que es el hombre. Yo hablo de Dasein. El Dasein no crea solo un objeto. El Dasein está todo el tiempo interrelacionado con el padre que lo crió, con el nacimiento de determinado lugar, con la fábrica donde llegó, con la máquina que lo pusieron, con el capataz que lo mandó a esa máquina. Entonces esto no es que, che, yo fabrico un mate, no, Eso era lo que yo te decía, Alberto, que Martín Heidegger ya no se pelea con eso que dice Manuel Kant, sujeto, objeto. La filosofía de Heidegger no puede decir sujeto porque él dice que es un caso. No puede decir cosas porque te dice que es un ente. Porque estamos haciendo la revolución filosófica. ¿Sí? Claro, Totalmente, claro, Kevin, es así. totalmente todo eso. Te voy a cambiar toda la manera de definir las cosas y de pensar las cosas, te dice. Porque voy a trabajar algo que no trabaja nadie porque se olvidaron de la puta del ser. Por lo tanto, indefectiblemente te voy a revolucionar la cabeza. Y te voy a decir que tu vínculo con los entes es tu vínculo con el ocuparte de los entes del mundo. ¿Está? El mundo es un taller donde vos tomás objetos. Vos, otro Dasein, y en todas esas ocuparnos de los objetos hay un estado de ánimo, dice. Miren cómo se mete también con cuestiones como no habla de razón, estado de ánimo, dice Heidegger. Vos siempre, pase lo que pase, estés al día del día que estés, tenés un estado de ánimo. O estás triste, o estás enojado, o estás aburrido, o estás medio dominado, o estás deprimido, pero ¿tiene razón o no tiene razón el chavo? Sí. Bien. El Dasein siempre está en un estado de ánimo determinado en cualquier momento del día que lo tenga. Sí, señor. Cualquier estado de ánimo que esté el ser humano es un ser dependiente de los entes del mundo. Repetí eso y en vez de decir ser humano, si no querés que te tire el siempre decís otra cosa. El ser viviente que el único No. Kevin, decile. No, para que no decir ser humano. No, vamos con Heidegger. Es el ser dependiente. El ser ahí, decí, guacho de mierda. El ser ahí. ¿Qué guacho ser ahí, boludo? No me quiere entrar con Dasein. O ser ahí, o Dasein. Bueno, es el ser arrojado. Quiere ganarme la pelea. Que es dependiente de los entes del mundo. Dependiente. Universalmente. No es dependiente, se ocupa. ¿Pero por qué? Se ocupa, porque él habla. Depende del ente. No. Todo el momento. Si dependes, estás en una situación determinada de vincularte. Y de inferioridad. Vos te ocupás de forma inferior y sos cosificado. En definitiva, viene un marxista y te dice, no, pero pará, ese tipo está alienado. Bueno, listo. Es porque tiene una relación inauténtica, porque está en este momento tiene una situación de vínculo con el ente deficitaria, ¿verdad? Él habla de deficiente, perdón. Entonces, tu manera de vincularte no es que sos dependiente. Sos dependiente porque estás cuidando la cosa de una manera que la cosa te haga que vos dependas de ella. ¿Entendés? Bueno, pero pará. ¿El agua es un ente? ¿Cómo? El agua. Sí, más vale. ¿Es un ente? No sé, el cuerpo no es dependiente del agua. El cuerpo, no estamos hablando del cuerpo.
No, bueno, está hablando de Dasein. Vos estás haciendo metafísica. Acá estamos con la metafísica. Te está diciendo, vendría un cartesiano y dice, no, está equivocado porque hay un yo y ese yo depende del agua. No, perdón. El Dasein, arrojado al mundo, en condiciones que no eligió, que no quiso, que no pidió, para vivir tiene que alimentarse y tiene que beber líquido. ¿Está? Que es eso, dependencia, ¿entendés? Es parte de ser eyectado en una realidad que ni el chino, que ni Brian, que ni Kevin, ni que yo elegí. Yo querría no tener que tomar agua cada tanto tiempo para hidratarme, capaz, o sí, o no, o me gustaría ser como Comán y vivir abajo del agua. Es que me gustaría, y lo digo en serio, me encantaría poder respirar abajo del agua. No lo digan a nada, que no salga eso, sí, que salga. ¿Está? Pero eso es algo que yo no puedo elegir porque yo soy signo rajado, dice Heidegger. El Dasein no puede elegir esa situación. O sea, te está explicando cómo se relaciona con el mundo, ¿entendés? Siguiendo esto, él te nombra a esos entes a la mano, Suhanden. Los Suhanden son los entes a la mano. ¿Tá? La remera, el mate, el libro. ¿Cómo? El reloj. El Suhanden son los entes a la mano. Pablo, ¿me seguís? Sí. Después hay otros entes. Se rompe el mate, no sirve más el mate, es a la vista, porque ya no sirve como útil. No me puedo ocupar, tengo que tirar la basura. O sea, me ocupo hasta que lo tiro a la basura y me tengo que olvidar por estar. Esos son los Vorhanden, cosas ahí. También se toma como Vorhanden, ya la estamos cagando porque estamos metiendo en alemán, pero cosas ahí, ¿estamos? Tenemos cosas a la mano, termo, mate, cosas ahí, no sé, las nubes, las estrellas. Él usa la palabra del martillo. El martillo es una cosa a la mano, ¿está? Vinculada con otros entes que generan la mundanidad del mundo que clave esta, no sé qué podemos llamar esto, tortilla. La luna es un objeto que está ahí, pero no la mano. No, la luna es un objeto que no está en la mano, es un Vorhanden. Se puede pensar, se puede analizar, se puede estudiar, pero no la podemos utilizar como la herramienta. ¿Se acuerdan que el taller de herramientas que es el mundo? No podés eso. Entonces, pero sí puedes pensarlo. El martillo roto lo mismo, el mate roto no lo puso más. Se rompió a la basura. Vorhanden. Cosas a la vista. ¿Estamos? Dale. Nos estamos metiendo ya en el nudo de cuestiones básicas de Heidegger. Hasta ahí, Pablo, lo tenés. Estamos vinculados, estamos eyectados al mundo, estamos arrojados al mundo que no elegimos, que no quisimos, en el cual lo que prima no es la razón, no tiene nada que ver la razón. No pasa por la razón es algo más dentro del Dasein. Pero lo primero que tiene el Dasein es ocuparse de los Suhanden. ¿Está? Sí. No te adelantes. Sí. El Dasein a través de los entes está siendo construido. ¿Cómo? Está siendo construido. El Dasein a través de los entes no hay construcción puntual, detallada. Es el cómo nos vinculamos en nuestra existencia con los entes. ¿Está? Cuando pones palabra de la construcción de, no podés decir que un ente te construya. Lo que sí vos interactuás, te ocupás de los entes. El que se ocupa de los entes es el Dasein. Aparte, cuando uno habla de una construcción, está demarcando un principio de algo. El comienzo de un nuevo ente, por ejemplo. Y lo que por ahí va... Es una fabricación. Claro, una fabricación que por ahí tiene un tiempo determinado. Y justamente lo que hace Heidegger es romper esa temporalidad, y la vinculación con los entes va más allá de sus momentos. Porque la vinculación también tiene que ver con un pasado, en términos entendibles, por ahí con un pasado o con un presente que va más allá del tiempo de fabricación de algo, sino con el tiempo no sé, de una persona, o el tiempo de ese chino que hablabas en China, que por ahí ya murió. Entonces no tiene que ver con un principio temporal
construcción o del momento de existencia. Hay algo clave que está diciendo Nico, que es, están analizando el Dasein dentro del tiempo cronológico y eso confunde, entonces por eso no nos avanzamos, porque el tiempo del Dasein no es el tiempo que la filosofía y que la realidad nos da, no es cronológico. ¿Se acuerdan cuando explicamos a los griegos que hablaban del kairos y que el tiempo era circular? Y que lo importante no es si es un día, 2 días, 3 días, sino las emociones que nos vinculan con los recuerdos de algunas cosas. O sea, nuestro tiempo en realidad es más emotivo que cronológico, por la mierda en el kairos. ¿Está? Bueno, ganó la cronología. En el capitalismo necesitas sí o sí segmentar para tener mayor productividad. No puedes hablar de nada a ti. Trabajo tantas horas como mi pasión me dé por el trabajo. No, forro. Tenés que marcar tarjeta y estar 8 horas. Cronología. Bueno, olvídate de la cronología. Acá también olvídate del tiempo cronológico. El reloj de Heidegger te lo tira a la mierda. Por eso, no nos adelantemos. Vamos con el Dasein. El Dasein se ocupa de los Zuhandel, de las cosas a la mano. También puede pensar los Burhandel, las cosas ahí, a la vista. ¿Está? ¿Y qué pasa con los otros Dasein? ¿Qué nos pasa con los otros Dasein? ¿Cómo me vinculo? ¿Está? Con los otros Dasein, a través de lo que él llama solicitudes. ¿Qué es la manera en que te vinculas? Y ahí sí puede entrar la dependencia, en esas solicitudes. Con mi jefe, con un maestro, que tengo que seguir, digo la palabra dependencia, no usa esa palabra, pero él sí habla de, bueno, si la solicitud es ineficiente, no es la palabra textual la traducción, pero hay eficientes o deficientes las solicitudes. Cuando es deficiente, cuando vos estás vinculado, arrojado al mundo, y vos ves, no sé, un tipo durmiendo en el piso y lo ignorás. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Bueno, pues cada tipo que está viviendo en la calle hoy, en la Argentina de hoy, parar y empezar a darle plata. Es lo que sería lo eficiente. Bueno, vivimos en una sociedad de mierda donde las solicitudes son totalmente deficientes. No debería ser así, pero es. Él habla de eso. ¿Ven cómo a favor de Feynman? Estás haciendo antropología, loco. Estás haciendo antropología, diría Feynman. ¿Te das cuenta? Estás analizando al ser humano como alguien que no, donde lo importante no es racional, y ahí entran los pensadores de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, y después le estás hablando que todo el tiempo hay estados de ánimo, te estás ahí vinculando con el subconsciente y demás, antropología, diría Feynman, y después lo importante en realidad es cómo te vinculás en un mundo que no elegiste, existencialismo, de vuelta, antropología, y ese no. Estoy tratando de encontrar la respuesta por el ser, y no hay manera de no ser el Dasein. Yo lo agarro y te traigo y te hago un análisis historiográfico del ser humano, de las tribus. Te estoy hablando de estados de ánimo del Dasein. Por lo tanto, no es antropología. Y convengamos que técnicamente no es antropología. ¿Está? ¿En eso? ¿Le tengo que dar la razón? Es una opinión personal. ¿Hasta ahí venimos? Tenemos. ¿Cómo nos vinculamos? Con los objetos, en el cuidado de las cosas, en el cuidado del mundo. Ese mundo, que no es un mundo también donde yo entro al mundo. No, estás arrojado en el mundo. Estás todo el tiempo, ahí dijeron, con posibilidades en este mundo. Todo el tiempo están abiertas posibilidades de dejar de escucharme, bostezar, levantarte y hacer justicia conmigo cagándome a trompada, basta de este tipo que me está sacando la cabeza, aplaudir, reírse, son todas decisiones. Tiene que ver con una unificación del ser, porque yo lo relaciono mucho con el panteísmo, que mal hecho, ¿no? Pero recién me estaba diciendo Juan y estábamos hablando de eso. Por ahí tiene un poco, un acercamiento a una unificación del ser. No, nunca Heidegger va a unificar el ser, nunca va a decir que hay un ser. A ver, ¿qué dicen los críticos de Heidegger? Está hablando de Dios, la puta que lo parió, está hablando de un Dios, ¿no? ¿Entendés? Está hablando de es un panteísta, te van a decir. Lo que está diciendo Nico no es un disparate. Heidegger lo toma como un disparate. Los heideggerianos lo toman como un disparate. Foucault lo tomaría como un disparate. Byung-Chul Han lo tomaría como un disparate.
todos los seguidores de Heidegger, como con diferentes, pero nada, los críticos dicen, pará, está hablando de Dios, está tratando de unificar, no quiere unificar. Él más dice, cada ente tiene un ser. Que se unifica la objetividad es otra cosa. No. Vos estás hablando de unificar, él no quiere unificar nada. Él no dice unificarlo. Él no trabaja por la unificación, él no trabaja por un alma ni por un Dios. Ni por una respuesta universal. Él te va haciendo un análisis. Chicos, fenomenología estamos haciendo. Acuérdense, es hacer de alguna manera lo que hacía Descartes. Bueno, esta hipótesis va, descartada. Esta hipótesis va, descartada. Al ser se llega por las negativas, no por una afirmativa. No lo voy a definir. Voy a decir lo que no es. Es como San Pablo sobre Dios. No es esto, no es esto, no es esto. No te lo voy a definir. Te voy a decir lo que no es para que el Dasein tenga una aproximación a lo que es el ser. Fenomenología de vuelta. Acuérdense cuando hablamos de no deja hacer una investigación, vamos sacando capa tras capa de cebolla. ¿Y qué quieren cada 2 minutos? Vienen los metafísicos de la pandilla de los metafísicos y me dicen, pará, que lo voy a enganchar, definime acá un matón de los metafísicos. No, esto quiere decir esto. No, te dice metafísico, pandillero. Dice, seguí mi rastro, mi analítica existencial. Como soy re guapo y revolucionario, ni siquiera hago la fenomenología de Husserl, hago mi fenomenología, dice Heidegger. La analítica existencial, porque estamos hablando de existentes. ¿Te acuerdas que todas estas, entre comillas, vivencias del Dasein son existentes? El ocuparse de las cosas son existentes. De vuelta, chicos, nos sale humo de la cabeza, porque el tipo te está cambiando las palabras, la lógica, toda la metafísica que estudiamos nos estamos metiendo en el orto. Loco, ¿para qué me enseñaste Aristóteles, Platón, Kant, Descartes y Weber, Sorete? Bueno, que sepas qué es lo que te vas a meter. Bueno, prepárate porque esto es parte de la filosofía, que sufras la angustia del pensar, del no entender, del preguntar, de analizar y darte cuenta que no es 2 más 2, 4, bueno, vinimos al mundo. ¿Ves por qué es más fácil creer en Dios y en la Biblia? No critico a los católicos, no critico a los protestantes. Te estoy diciendo, si vos sos creyente, todo esto es al pedo. Todo esto es al pedo. Es más fácil ser creyente, te tocó esta vida de mierda, pero cuando te mueras y te portás bien de acá en adelante, andás, confesate si sos católico, comulgás todos los domingos y vas al cielo. Esta vida de mierda no hagas nada, no, quilombo, porque si te portás mal, de vuelta a pecado. No lo puties al guardacasa porque te portabas pecado. Pero vas al cielo, ¿sabes qué? Vida infinita, loco. Te pago un hotel 5 estrellas por toda la eternidad. Entonces, chao, boludo. ¿Qué voy a hablar de Heidegger? De existenciales. Porque Heidegger lo está diciendo es, loco, y lo van a entender después. Acá no, todo inmanente, todo de acá. No hay Dios, no hay trascendencia, no hay poronga, Sos vos, que sos un ser para la muerte, que vamos a entrar ahí. Esa muerte que te completa, no es el fin de nada la muerte. Es más, te hace mucho mejor Dasein integrar, precursar la muerte. Vamos de a poquito, recapitulemos. Esto es un método para tratar de entender al ser. La fenomenología de Heidegger es la analítica existencial. Entramos por el círculo virtuoso, que es entrar por el Dasein, que es el único ente que se pregunta por el ser. Hasta ahí venimos, ¿no? Y lo que nos dice que la principal actividad del Dasein es el Sorge, el cuidado de ese ser en el mundo, porque estamos arrojados a un mundo que no elegimos, que no pedimos, dónde vivimos, quién nos crió, qué palabras usamos, qué lenguaje usamos, nuestro carácter, por qué nos enojamos por una cosa o por la otra. Hay un montón de cosas que nos exceden, que no elegimos y que fuimos eyectados a esa realidad, a ese ser en el mundo. Entonces, ocupándonos de los útiles a la mano o pensando los útiles a la vista y en las relaciones las relaciones con los otros Dasein, las solicitudes mutuas entre los Dasein en esos seres arrojados. Más o menos hasta ahí venimos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Más o menos venimos? Pablo, Sí. el Dasein es el que establece la relación con el mundo. Claro, por supuesto. El láser establece las relaciones, en ese mundo lo puedes arrojar. ¿Estamos? Mundo abierto a 1.000 millones de posibilidades. En ese Dasein vos tenés, hay un montón de tríadas, trabajamos, no los quiero aburrir con eso, pero de cada existenciario y de cada hace tríadas, 3 opciones. Vos fíjate que en esto que se acaba de explicar, vos tenés que ¿cómo te ubicás en la tríada con relación al mundo que está relacionado? Estás ocupándote, el Dasein se ocupa de sí mismo, en ese estado de ánimo se ocupa de sí mismo, se ocupa de otro Dasein. O sea, no es dependiente. No es dependiente. No depende de sus necesidades, ¿no? Te cuidás, te ocupás De sus necesidades. de tus necesidades. En las solicitudes hay que ver, Pablo. Si vos sos un egipcio y yo soy tenés que hacer una pirámide, yo tengo el látigo y hay una solicitud totalmente deficiente, yo pegando latigazos a un hombre. Si usted está en un centro de tortura, es porque en los vínculos de Dasein, hay Dasein que en las solicitudes son totalmente deficientes. ¿Está? Las mínimas condiciones con los Sujanden. No te dan mate, no te dan membrillo, porque con el membrillo inventan ustedes la bomba atómica. No pueden tener verduras frescas porque las frescas se las roban y la podrida. ¿Cómo? La frutilla no pasa, ¿por qué? Porque las solicitudes en ese relacionante, en el mundo que está arrojado, son deficientes, dice Heidegger. Funcionan para el orto, dice Alberto Sarlo. Son racistas, dice Alberto Sarlo. Él no dice eso, él dice son deficientes. ¿Está? Entonces vos te puedes ocupar de vos mismo, como el Dasein. Se ocupa de sí mismo, de su estado de ánimo, de cómo mejorar, cómo mejorar, de las cosas, de los Sujanden. Porque quiero comerme una hamburguesa, me voy a McDonald's y me como una... No puedo porque estoy preso. Bueno, no puedo, entonces tenés que hacerte lo que... Buscar alternativa, agarrar y... Eso es el vínculo con la cosa. Bueno, y después las solicitudes con nosotros, con tus compañeros, con el guardia de cárcel, con tu familia, por medio del teléfono, por medio del diálogo, por medio de lo que fuese. Ahí hay una tríada de cómo funciona el Dasein, y por eso te va describiendo, y ahí cada vez que describen al Dasein, vienen los anti-heideggerianos. Eso es antropología. Eso es... Bueno, él dice que no. El sol que tiene 3 existenciales, como yo les puse. El ser eyectado, te eyectaron al mundo. ¿Dónde lo colocamos? En los tiempos raros de ese tiempo, en el pasado. Vos naces y sos arrojado en un mundo donde no hay distancias de individuos, porque estamos todo el tiempo interconectando en solicitudes. Yo llego, le pregunto cómo va el Boca, cómo no va Boca, hay distintas solicitudes, distintas maneras de vincularnos, me pasa el manto, no me pasa el manto, de distintas maneras. En un mundo de él no decidió nada, que fue eyectado. A él le tocó nacer en una villa, le tocó nacer en una familia más humilde, no tuvo las oportunidades que tuve yo, él fue eyectado y no decidió. Capaz que él quiere volver a vivir esa vida, capaz que querría vivir una vida donde pudo haber tenido acceso como tuve yo, a una facultad para estudiar una carrera terciaria. Yo creo que por ahí, o para tener mejores condiciones de vida, o cada uno depende, pero no lo eligió. Fue eyectado, pasado, es de Heidegger. ¿Está? Otra manera de vincularte con la caída, el presente. ¿Qué es la caída? Ya voy. Y el futuro, la proyección. Vamos a entrar ahí. Pablo, líder de la banda Matona de los Metafísicos, me quería decir situación de dependencia y demás. Hablando de dependencia, dependo del termo que me robaron. ¿Está? Hay una relación deficiente de solicitud entre Nico, que me tiene que dar el agua, y yo. Entonces Dasein no depende de sí mismo. ¿Cómo? No depende de sí mismo. No. Depende de sí mismo. No, vale. Yo no dependo, por supuesto. El Dasein depende del ser que razona. Escuchá, lo expulsamos a la clase, el matón. Lo expulsamos a la clase. El metafísico está armando quilombo. ¿Qué razona?
Vos hablás de que el Dasein razona. ¿Tá? Por supuesto que razona. Pero date cuenta que una de las primeras peleas de todo esto es que la razón no es lo que prima. Surge dentro del estado de ánimo y cómo te vinculás. ¿Está? No hay manera de que ese Dasein, vamos a volver a un punto de partida, de que ese Dasein no pueda estar todo el tiempo pensando que es un existente. Chicos, hay una pregunta que se hace Heidegger que está buenísima, que es una pregunta insoportable del Dasein, que es: todo el tiempo tenés que estar siendo. Es la maldición del Dasein. ¿Cómo? Sí. Usted tiene que estar siendo. Vos estás siendo en este momento. Siendo con ese estado de ánimo, pero estás siendo. Todo el tiempo. Toda opción que elijas. Si estoy respirando, estás siendo. Si te levantás al baño, estás siendo. Todo el tiempo tenés que volver y tenés que darte cuenta que el ser está dentro tuyo y que estás siendo y te convoca a eso también. Por ahí el Dasein también en ese haciendo busca realizarse también, ¿no? Más no solo hacer. El Dasein, en ese pensar que estás siendo, por supuesto que llegás a lugares más auténticos como Dasein, porque te tomás conciencia de que tu existencia está siendo, y cuando hablas de tu existencia estás hablando de una existencia como Dasein finita. Cada vez que vos te pensás finito, y piénsense eso, dense cuenta que regularizás un poco más tu existente. ¿Qué dijiste? Les digo esto. Somos 57. El promedio de muerte en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es un preso muere cada día y medio. La realidad es que es más que probable, de acuerdo a la estadística, que para dentro de 4 o 5 años, X cantidad de ustedes vayan a morir por culpa de las condiciones infrahumanas de las centros de tortura de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, puta madre, qué estadística de mierda, va a morir alguno de nosotros, de acuerdo a la calculadora, traigo X, vamos a decir que la cuenta matemática no da esto, pero digo, van a morir, en los próximos 5 años tienen que morir, según las estadísticas, 2 compañeros de acá. Puta madre, qué triste noticia, qué triste noticia. No. Ahora voy a alguien que no se me ofenda, eso no te vas a ofender porque vos sos anarquista. Listo, el que se muere sos vos, le digo. El que se va a morir es él. ¡Pum! Soy finito, boludo. Bueno, está bien, me voy a morir, sí, no, boludo, te vas a morir en una semana. Te puedo garantizar, no te enojaste, ¿no? Vamos conmigo, dale, porque no se enojó, porque me tira un mate por la cabeza. Yo sé, porque me llega ahora una notificación, los estudios de sangre que te hiciste la semana pasada, flaco. Tenés un cáncer terminal, no te queda más de un mes de vida. ¿Qué hago, no? Me lo hago por mí porque como no soy bilardista, me chupa un huevo esas cosas que uno cree los pinchas, yo no creo en todo eso, así que sí, soy medio bilardista, miento, pero no soy pincha. Claro. Entonces, me muero en un mes. Toda mi realidad, todo mi vínculo en el ser del mundo cambió. ¿Podés traer más limones? Porque voy a seguir trayendo los limoneros de mi casa. Les traigo todos los limones que tengo en casa, los vuelvo a traer. No voy a traer a 30, voy a traer más limones. Pero te voy a decir que, siguiendo, esto lo toma de Nietzsche, del eterno retorno. Si vos tenés real dimensión de tu finitud, y como Dasein te conocés y volvés a vos mismo pensándote en tu existente todo el tiempo, por supuesto que tu vida va a cambiar radicalmente y vas a valorar cada segundo que me queda de acá a un mes, una semana, 3 días. Vas a tener otros objetivos. Vas a tener otras posibilidades, vas a optar por otras posibilidades dentro de las millones de posibilidades cuando sabés con certeza que como mínimo en una semana se te da la posibilidad del imposible, ¿tá? La posibilidad que están todas las posibilidades, que es la muerte, claro. Tu vida cambió. Y vas a ser, como dijo Nietzsche, el eterno retorno, y esto es re nietzscheano, vas a aprovechar cada segundo de tu vida a la manera que se te cante el culo a partir de ese momento.
porque tú se te dio vuelta el mundo, porque te diste cuenta de algo que Heidegger dice, eso que te pasa, lo tenés que hacer, no sé, digo una boleta, 10 veces al día. 10 veces al día. No, pero pará. Porque cuando uno deja de pensar eso, empieza a posponer las cosas que por ahí te interesan, no te gustan. Procrastinar las cosas, dilatar las decisiones, porque se muere otro. Nada, algo típico, chicos. Nietzsche, Heidegger juega con esto. Se murió fulano. Qué cagada, ¿qué edad tenía? Listo, cuando tiene 80 años, pobre, sí, bueno, 80 años, listo. Obvio. No, te dicen, tenía tu edad. Uy, la concha de la lora. ¿Fumaba? ¿Viste? ¿Está buscando? ¿Viste? Este hijo de puta se murió porque quiso. No fumaba, pero tuvo cáncer de pulmón y no fumaba. No me puede pasar a mí, boludo. Entonces, ahí es donde te pega. Yo te digo, murió fulano, ¿cuánto tenía? 86 años. Uy, qué cagada, a lo sumo. ¿Entendés? Como mucho, qué cagada. La revivió ella. Murió, ¿cuándo tenía? Tu edad, la misma que tenés vos. Ya empezás con la pregunta. Tenía, no sé, se falopeaba como un mono. Tenía una falafa hasta por la... No. ¿Cómo que no? Yo que le meto un poco de farafa, diría uno. ¿Qué pasa? No, mentira, pero digo, está buscando excusa. Yo le meto farafa, no le metió farafa. Él no fumaba, era deportista. Claro, las personas que hacen deporte bueno, toda su vida y se mueren de muerte súbita. Bueno, ahí te agarras con el fulete. Pero entonces me puede pasar a mí. Y entonces, nada, muchos te dicen, no, bueno, cuando estés muy mal, o estés medio deprimido, tengas un gran kilómetro. Pensá esto, te dicen algunos, viste, autoayuda. Boludo, el problema es el de fulano que tiene cáncer, se le murió el padre, se le murió el hijo. Y ahí... La única probabilidad que compartimos todos es que... Bueno, pero ahí cuando te meto la finitud de otro, mirá el ejemplo de este, vos decís, muchas veces decís, puta, me ubico en tiempo y espacio y tienes razón, esto no es... Y decís, esto no es un problema. Lo que Heidegger dice es, buenísimo, cuando tengas un quilombo que crees que es muy grave, pensá, peor sería que me muera dentro de 4 horas, ¿está? Y eso te pone en foco y decís, puta, sí. Pero lo que Heidegger dice no es eso. Heidegger alguna vez te invita a decir, cuando estés perfecto, cuando estés genial, no cuando estés deprimido, pensá que sos finito. Acordate, ¿no? Por eso es la analítica existencial. Pensá que sos finito, y no lo dice así, pero y te morís y te comen los gusanos, chabón. No vas a ningún cielo, pibe. No hay ningún infierno, ningún paraíso, ningún chota, ningún balala, no hay nada. Existenciario. Sos hasta que te morís. Cuando morís, completás al Dasein. Lo haces mejor. La muerte es parte, no es el fin, no es el principio, es parte de ser en el mundo. Tenemos que darnos cuenta, dice Heidegger, que somos finitos todo el tiempo. Para eso, estar, como de alguna manera no dice así, pero yo lo tomo, la receta del eterno retorno de Nietzsche, y entonces vas a aprovechar cada segundo de tu vida como si vivieses esta vida miles y miles de años. Y así revalorizás tu existencia. Bien, ya estoy, sí. ¿Quién aceptaría ser finito? O sea, ¿quién aceptaría la muerte? ¿Quién? O sea, ¿quién aceptaría la muerte? ¿Quién aceptaría la muerte? Mirá, hay ejemplos en el mundo. Sócrates logra... Estamos jugando el juego de ¿quién aceptaría la muerte? Bueno, mirá, hay ejemplos históricos. Si existió Sócrates, diríamos, vamos a ver si existió, ¿no? Aceptó la muerte porque digo, esta muerte me completa. Es como un acto muy de tener contemplada la finitud. La figura simbólica de Jesucristo. Acepto la muerte como parte que me completa, porque soy el heredero, por supuesto que nada, no estoy diciendo si es verdad, si es ficción, te digo, ahí tenés un ejemplo claro de ya estoy eso. En una entrevista que le hicieron a Heidegger, una de las pocas entrevistas que hizo, le preguntó a alguien, ¿cómo podemos ser para ser personas más auténticas? Ser más Dasein, pensando en una vida auténtica. Piensa un rato y dice, hay que ir más al cementerio. Si vas más al cementerio y te das cuenta de la finitud de nuestra vida, de que en 2 minutos te puedes morir, que nos podemos morir, valorizás más cada minuto de tu Borjandenheim. Vas a ver que las cosas a la mano que más vital no son tantas.
que son menos, que hay menos cosas importantes que vos creías importantes. Paso a eso, me levantó la mano. La idea de Kevin, o sea, a diferencia de que lo que te preguntó recién Iván, de aceptar la muerte, o sea, Sócrates no es que acepta la muerte en el concepto que lo dice Heidegger, sino por todo lo que él compone, porque él decía que si él no estaba en Atenas, no iba a hacer nada, o sea, tiene muchos componentes del por qué él acepta tomar el veneno. No es lo mismo del concepto de Heidegger. Por ejemplo, el lunes un compañero cuando estaba en filosofía me pregunta, ¿cuál es tu propósito? Cuando me dice cuál es mi propósito, yo le digo la muerte. O sea, si yo existo, no estábamos hablando justo de filosofía existencialista. Si yo estoy existiendo, mi único propósito es morir. Después, todo lo que viene en la vida, de bien. Yo no lo controlo. Sí y no. Eso me dice, Sócrates hizo todo lo que hizo meramente para demostrar que su tesis con vinculación a su apego a las normas de, más o menos lo que estoy traduciendo, para los que no escucharon, las normas de, ¿todo bien? Las normas de Atenas, y para ver que el concepto de justicia es real, voy a cumplir con la norma de justicia pese a que sea un error de los jueces y de la democracia, y como valoro este concepto de la verdad, no me voy a escapar. Por un lado, eso vinculado técnicamente a la analítica existencial, no, sería otra cosa, pero también lo podemos meter como la vinculación del Dasein Sócrates en ser en el mundo de ateniense como vida auténtica y conociendo su finitud. Por supuesto que lo completó. Por supuesto que lo hizo más auténtico. No es una visión existencialista la de Sócrates. En eso le doy la razón a eso. No es una vinculación con relación a un Dasein en vez de un ser humano. Totalmente de acuerdo, porque eso, Sócrates nace desde la metafísica. Pero en el tema de dejar de ser Dasman, que ahora voy a explicar lo que es Dasman, para vivir una vida auténtica y una muerte vinculada a una actividad auténtica, tanto la muerte de Sócrates como la muerte de Jesucristo, simbólicas o no, existentes o no, lo hicieron, lo completaron, la idea de finitud, y lo hicieron una vida de un Dasein auténtico. Miren que no digo muerte, como el final del Dasein. No, lo completó como Dasein. ¿Está? La totalidad del Dasein de su vida auténtica la vio forzada a eso. Entonces, sí y no. Técnicamente, todo, o sea, ontológicamente la razón la tenés vos, pero el ejemplo de Sócrates, totalmente de acuerdo, de Jesucristo, totalmente de acuerdo, de cualquiera de nosotros que al momento de ser para la muerte, que es uno de los existenciarios del Sorge, ser para la muerte, el Dasein es ser para la muerte, porque la muerte, a diferencia de todas las novelas, a diferencia de todas las filosofías, no es el fin de nada. Le da completud, total, cierra la idea del Dasein con la muerte. No es el fin. Sí, pero pará, cronológicamente, pero él no habla de cronología. Él no habla de cronología. De vuelta, ¿vieron cómo nos jode? Nos jode a todos. Pará, la muerte es el fin. Sí, cierra lo que es el fin de las posibilidades. Porque es la imposibilidad de posibilidades. ¿Me entienden? Miren cómo este sorete mete palabras complicadas para no seguir el juego de la pandilla de metafísicos. ¿Está? Que nos quieren meter que la vida tiene su nacimiento cronológicamente, ahí la razón te hace vincularte, pensar, hacer análisis de la ciencia a partir de la razón y tu vida termina y hay algo, porque tiene que haber un algo, hay una idea de lo perfecto y ahí le metemos toda la trascendencia. No hay trascendencia, chabón. Está todo acá en los existentes y está todo en el Dasein. Dasein arrojados. ¿Está? Dasein vinculados y cuidando de nosotros mismos, de los objetos que utilizamos en la cotidianeidad y de los otros Dasein. Y de las millones y millones de posibilidades que nos da ese Dasein. Al tener millones y millones de posibilidades, volvemos a eso de Schopenhauer, él lo llama, ahí lo puse en el texto como conciencia moral.
la culpa. Cada vez que yo tomo la elección de estar acá, estoy dejando la opción de, no sé, estar entrenando en el gimnasio de boxeo. Entonces, a mí a eso no me quita porque yo estoy mejor en este momento acá, porque sé que después mañana voy a entrenar boxeo, que esto que el otro, pero por dedicarme a esta clase, estuve toda una semana releyendo a José Gaos y pude, no sé, te estoy diciendo una boludez, me pude haber ido de vacaciones a la costa. Entonces te agarra, puta, perdí esa posibilidad. Por estudiar abogado, ayer fue el día del abogado, subí un posteo horrible criticando mi profesión, por haber estudiado, estuve 5 años y medio en la facultad estudiando algo que me doy cuenta que es una cagada, trabajo muchas horas por día en algo que es una cagada, pero eso me da mínimo bienestar económico que me permite hacer cosas que me da placer, como enseñar filosofía, como enseñar boxeo, de forma gratuita. ¿Estás hablando de abogacía? Saludó a tu madrina. Bien, excelente. Hablando por... Mucheta, atento ahí. Acá está la abogacía, rompiendo las pelotas en un momento de deseo. ¿Está? De vuelta, mirá, ya está. Corté un tema de laburo y yo me agarro culpa. Porque yo sé que cuando salgo lo primero que hago es llamar de vuelta al estudio. Me está llamando al estudio, porque yo sé lo que está pasando, un quilombo de laburo. Bueno, me agarra culpa, conciencia moral. Conciencia moral, culpa. Un tipo que estudió para ser jesuita. Un tipo de padre muy católico. ¿Se dan cuenta que hay ahí algo, ¿tá? En materia de la culpa, de los errores, habla Heidegger. Errores, entre comillas, pecados. Entonces, el ser humano está... Vale. Estoy en clase, por favor, llámame dentro de una hora. Muchas gracias. Culpa. Ya está, la tengo acá, no me la saca nadie. Esto tiene razón Heidegger. Pero esto, Heidegger, convengamos, esto de la culpa, sí lo robo, me parece, yo soy una opinión, de los metafísicos y de ciertas concepciones de una teología que mucho se va a dar después en el segundo Heidegger. ¿Está? Pero sigamos con este razonamiento de el ser para la muerte. Si estamos todo el tiempo con esta concepción del ser para la muerte, soy finito, perdóname, te volvés loco. Una cosa es, listo, tener conciencia que somos finitos, tener conciencia que cuando me muera me comen los gusanos, que no me da nada, que me es para ahí, que yo tengo que disfrutar cada minuto, pero déjame ver Netflix, la puta que... Déjame escuchar a Boca a ver si te gana Racing, que es nada, es algo superficial, ¿está? Es algo que, no, tendrías que estar, si la vida, qué sé yo, y vivir a 1.000 millones, y tendrías que estar estudiando ahorita, no, chupame un huevo, déjame, tengo que volver a lo que se hace para... Bueno, pero él habla de cómo canalizás eso. Bueno. Ahí hace en base a la angustia que produce el aceptar el concepto de finitud del ser, ahí es donde separa el ser, el Atman y el ese. Ahí está. Él habla de lo que vos haces a través de la aceptación de esa finitud y de pensarla, porque él, más allá de que hace una separación, no es que hace a una consciente y a la otra inconsciente, dice que las dos son conscientes, pero bueno, una actúa en base a eso y la otra no. O no sé si está bien explicado, no sé si, pero es más o menos lo que yo entendí. Eso es la caída en el Dhamma. Escapa de la realidad. Eso es la caída en el Dhamma. Más que escaparte de la realidad, la caída del Dhamma es algo que tiene que suceder, que el propio Heidegger dice, todos tenemos que estar en eso, porque es la única manera de estar en la mundanidad del mundo, chicos. ¿Está? La caída del Dhamma es caer en otro. Obligatoriamente, para estar en este mundo, tenemos que caer en los tres que da él, en habladuría, la tele, la publicidad, hablar boludeces de por qué Almirón lo mete a Benedetto, y yo te digo que lo mete a Benedetto porque es como es.
Blabernick representante y Almiró fue representado por la única manera que justifiquen que lo pongan a Benedetto. Pará, boludo, mirá, boludo, eso es una hipótesis, pero bueno, pero me gusta hablar boludeces, necesito. No puedo estar todo hablando de Heidegger, necesito hablar de Boca, de algo más importante. La curiosidad, miren cómo lo pone otro de caer en el Dasman para olvidarte la finitud, para hacer. El Dasman es lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa. ¿Está? El uno. Hay un uno unificador. Ahí ustedes decían, unificar las cosas, sí. Todos los Dasein tienen una obligatoria, no dice la palabra obligatoria, que es parte de todo Dasein la caída en el Dasman, no queda otra. Es más, lo que más nos tiene en común es ese Dasman donde nos vinculamos, en esa caída, en ese olvido del ser, en ese olvido de la finitud. Fíjense cómo olvidar a la finitud es olvidar el ser, olvidar nuestro existenciario. Tomen el ejemplo que les di. No puedo estar pensando todo el día que me voy a morir, me puedo morir en cualquier momento, no puedo. Te volvés loco, te volvés paranoico. Necesito prender la tele y ahí te olvidás. Te entrega al mundo de las cosas. Exacto, necesitas ver que lo último que salió en el WhatsApp de tal, y ahí entramos en la curiosidad. Él hablaba de la curiosidad de esa época, los que leían los chismes, estaban todo el tiempo leyendo cosas superficiales, ¿está? La habladuría es lo mismo, un famoso programa, hablemos al pedo, ¿está? Sin argumentos, sí. ¿Y cómo se hace para salir de ese ida y vuelta del Hola. ¿Cómo se hace para salir? Ya te termino de explicar las tres y te explica Heidegger, ¿no? Hay que creerlo o no creerlo. Y la ambigüedad, el que todo es lo mismo, cierto escepticismo con relación a que todos funcionan de una manera que no podemos definir, ¿está? Porque está todo es lo mismo, ¿está? De vuelta. Todos los políticos no son corruptos, es lo mismo Milei que fulano, no quiero dar nombre. No, Franco, no es lo mismo. Bueno, para la ambigüedad y para no pensar mucho, digo que es lo mismo y por eso van ganando en todo el mundo las extremas derechas. Para que siga con esta idea, porque la pregunta fue clara. ¿Cómo salís? ¿Cómo te escapás de la caída de Dasman? Acuérdense que habíamos, porque para no confundir, el Sorge tenía los tres existenciales, que era el eyecto, como fuiste arrojado al mundo, el pasado, la caída, que es nuestro presente, que es donde la mayor parte del tiempo estamos en la caída, estamos en el Dasman. En este momento no, porque en este momento estamos hablando de existenciales, en este momento no, pero la realidad es que estamos todo el tiempo en momentos inauténticos, en la caída. Para que cierre esta idea y sigo con vos. ¿Está? Y el tercero es la proyección, el futuro. El proyectar la muerte constantemente en mí. ¿Entendés? El Sorge debería proyectar la muerte, ser para la muerte, incluirla como parte del Dasein, para el futuro, esa muerte, tenerla en este momento. Por lo tanto, pasado, presente y futuro es muy relativo. Vos sos un eyectado, vos sos parte, tu presente es parte de donde naciste y tu presente es parte de tu futuro, porque vos al incluir a la muerte como parte de una posibilidad, entre todas las posibilidades, te cambia tu presente. No me jodas, piénsenlo así. Olvídate de las condiciones materiales, como diría Marx, vos sos las condiciones materiales donde te formaste. Sí, todo bien, porque fuiste eyectado, todo bien. Pero tu presente, en Dasman, lo puedes modificar en 2 segundos, ¿sí? 2 segundos con un llamado telefónico y te digan, te llamo al hospital, por resultados dieron que te morís en 1 semana. Te morís en 2 días. Ahí, obligatoriamente proyectás tu muerte, la traes, te relacionás con ella, la integrás al Dasein y es para bien, para mal, para regular. Él no hace juicio de valor. Olvídate que cambiaste. Y olvídate que entonces, en la temporalidad, en el tiempo, pasado, presente y futuro, no deja de ser ser en el mundo. No hay cronología, no importa la cronología. Él pone sus ejemplos de pasado, presente y futuro para que te das cuenta que lo cronológico es al pedo, que está mal dividir el tiempo cronológicamente, que está mucho... Es muy interesante la idea de
que somos cuidados de las cosas, que estamos ocupándonos en este mundo arrojados y que pasado, presente y futuro no deja de ser todo parte de la mundanidad del mundo, como dice Heidegger. ¿Entienden este concepto? ¿Entienden por qué nos complica? Y tú preguntas, ¿y cómo salgo de ahí? Pero no te invita a que salgas. No, él te dice que tenés que salir del Dasman. No, del Dasman. Del Dasman hay que salir. Yo lo que me refería es que él te invita a que tomes como posibilidad, no que tomes como posibilidad, sino de que recuerdes tu condición de ser finito. Exacto. Para así, pero ser muy, no quiero variar en esto, muy parecido para cómo vos después te desenvolvés en el día a día. Exactamente. Muy parecido a lo que te dice Nietzsche con el tema de los valores. Exactamente. Muy similar, no quiero variarlo, muy parecido a eso. Va por ahí. Es corte, bueno, después de vos. Para transvalorar los valores, tenés que estar en constante entrada y salida de la caída. Porque las vivencias, allá estoy, vos al salir de la caída del uno, se llama la dictadura del uno. El Dhamma es la dictadura, porque es eso, obligatoriamente, entre comillas, dictatorialmente tenés que caer en el uno, en la habladuría, en la ambigüedad, porque es parte del mundo, tenés que vincularte, relacionarte, lo que hablabas vos, ser dependiente de alguien. Bueno, perdoname, eso escuchaste ser parte del Dhamma, ¿entendés? Todos esos estados de ánimo donde te quedás vos dentro tuyo, sin ser lo que sos. Acuérdense de un tema que me olvidé decir, que es el Dasein siempre es abierto. Como tenemos todas las posibilidades, somos abiertos a millones de posibilidades. Estamos abiertos, no existe el concepto de empatía. Empatía es ponerte en el lugar del otro. No, ya estás abierto. El tema es que no hay empatía porque hay una forma deficiente de solicitud entre nosotros. Entonces yo digo al esclavo egipcio, la solicitud es con el látigo, que es deficiente. ¿Se entiende? Entonces estamos abiertos, porque estamos arrojados, eyectados. Estamos en caída. Y esa caída, para vivir una vida auténtica, tenés que estar saliendo. Para después volver a ser llamado para la dictadura, no, porque siempre te llama. Estás básicamente todo el tiempo en el Dhamma, pero cada tanto salís. Y salís por algo que acá estuvimos viendo y analizando. Les dije, la finitud que te da cuando pensás en la finitud inmediata, angustia. La angustia, ahí está la discusión que tengo con Nico. Boludo, todos los quilombos que tenemos en la cárcel, vos venís con filosofía que nos terminás angustiando. Bueno, Heidegger. Sí, mi respuesta es clara, porque algunos dicen, no le llevo filosofía que se angustia. No, le llevo filosofía para que se angustien, para que tomen real dimensión de la existencia. En eso soy re nietzscheano, re heideggeriano. Ustedes tienen que tener el derecho de pensar. Pensar implica, pensar filosofía, angustiarte, ansiedad, saber que somos finitos. Después vos tomás este curso de mierda de Heidegger, de Nietzsche, a la basura, agarrá la Biblia, hacete el pastor evangélico y ya tenés toda la respuesta. Está perfecto, no lo critico. Es otro camino. O católico, lo mismo. O maometano, o lo que quieras. Ahí te da respuesta. Las religiones dan respuesta. Yo te angustio porque la angustia te retrotrae a que somos finitos, al concepto de esa vida trágica que jugaba Nietzsche, y a que cada minuto de tu vida pueda ser vivido miles de veces, como decía Nietzsche, en el eterno retorno. Entrás obligatoriamente al Dasman, salís por medio de la angustia. Angustia no es miedo, porque el miedo lo trabaja Heidegger. El miedo es miedo a algún objeto, a alguien, a una situación. No. Esto es angustia, entre comillas, angustia existencial. Angustia de saber que la existencia es finita. Angustia de saber que somos nada en la vida, que la mundanidad del mundo nos trajo acá, eyectados, nos dio un lenguaje, una palabra que no elegimos, un barrio que no elegimos, unos padres que no elegimos, muchos de nosotros un club de fútbol que casi ni elegimos. Y angustia de saber que te tenés que hacer cargo. Y, bueno, angustia de saber que tenés que hacer cargo. Responsabilidad, diría Jean-Paul Sartre. No me lo metas todavía que estamos por ahí. Las filosofías existenciales trabajan esto.
No me avances porque vamos a trabajar la semana que viene eso. Pero está bien, ¿sí? Está bien. O sea, por eso es alumno, por sarte de Heidegger. Loco, la vida es finita, no hay trascendencia. Hacete responsable de cada minuto de tu puta vida. Esto es ya por sarte puro y duro, pero lo toma de acá, ¿eh? Lo toma de la analítica existencial, de Heidegger. Sí. Bueno, pará. No te me... ¿Aceptación? ¿Cómo? ¿Aceptación? Sí, no es una palabra que... Pero sí, claro que sí. Claro. A ver, aceptación. ¿Aceptación de la finitud? Obvio. Eso es la angustia que nos acepta. Pero la palabra que usa Heidegger no es aceptación. Te la tomo para comprender, pero no es aceptación. ¿Vos? Ahí es cuando dice que el hombre es profundamente más hombre cuando se angustia. Claro, porque vos dijiste, ¿qué palabra dijiste? Aceptación. Precursar la muerte. Vamos a darle bola a Heidegger. En vez de decir aceptación, precursar. Pensala previamente. A la muerte se la tiene que pensar cuando estás vivo, te dice Heidegger. Cuando estás muerto, ya fue. Vos la muerte la tenés que precursar. Si no la estás dilatando. Eso es un Gassman. Dale, es lo que hacemos con el tiempo. Chicos, si no la dilatamos, vamos muertos, pero cada tanto hay que precursarla. Si todo el tiempo sos Dasein, vivís una vida inauténtica, dice Nietzsche. Que es parte del Dasein. Pero el Dasein, la angustia, lo saca de la caída, pero después obligatoriamente hay una llamada del Dasein. Tiene que volver. Porque hay que buscar a los nenes al colegio. Y si tenés que buscar a los nenes al colegio, tenés que salir cagando a buscar, porque tenés que preparar la comida. Y tenés que ir a la burdelería a comprar verdura y vos, che, voy a comprar, no, pará que me puedo morir en cualquier momento. No compres verdura, boludo. ¿Entendés? Tenés que la llamada del Dasein, la dictadura del Dasein está buenísimo. ¿Entendés? La dictadura del Dasein, del ser. ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos comportamos? Vamos a bailar. Si yo cuando vamos a bailar un boliche, salimos, están en libertad, vamos, tomamos una... Alberto, te quiero invitar, vamos, sí, pará. Pero pensemos que nos podemos morir. ¡Pará, la puta que te parió! Vamos a bailar, vamos a meter las minas, vamos, qué sé yo. ¿Entendés? ¿Cómo? Falleció X. Vamos, me llevas de vuelta, vamos al funeral de fulano. ¿Cómo tenés? Y tenés que estar conmigo con cara de culo, capaz que viene un amigo, algún que otro chiste de humor negro, pero no más que ahí, porque tenés que... se hace así. Se despide un amigo así. Se baila de una determinada manera. Yo no puedo bailar de cualquier manera porque sos el ridículo de la fiesta. O no podés jugar al fútbol levantando la pelota porque se hace así. Hay cosas que se hacen porque se hacen. Y hay maneras de ser, estados de ánimos obligados que no son tuyos. Por ahí vos vas, no, tenés que ir al funeral de la tía, pero si la tía fulana era una reverenda hija de puta. Andá, nene, andá y ponete el traje y cara de culo, Y ponete, porque se hace así. Perdón, y llorás si podés. ¿Entendés? Y vos que la tía de mierda que me trataba para el culo, no podés, flaco, sos un zarpado. Más respeto con quién. Hay un ejemplo de la Feynman, ¿no? Más respeto con el fiambre. Porque no podemos irle muerto. Porque la muerte es como que nos da miedo. Si muerto. Yo veo cuando puse el ejemplo de morir, que lo señalaba a eso, ¿para qué voy conmigo? Me va a agarrar un cáncer de terminal. Bueno, me lo pongo contra mí, porque sé que muchos, si los digo y los marco, me digo que te agarran, pará, me engualichó, boludo. O, no, pará, que este es medio gitano, que capaz que... No, pará, no me rompa las pelotas. Entonces por eso me pongo a mí, porque mira cómo es. Hablar de la muerte es como, qué cagada, que... Bueno, Heidegger dice, no. Hay que hablar de la muerte. Hay que ir más a los cementerios. Hay que integrarla, precursar la muerte. Para tener una vida auténtica. Ya sé que es chino, pero no está bueno. No está bueno para revalorizar un poco nuestro tiempo, para revalorizar un poco nuestra época, para comprender un poco los tiempos que vivimos. No está bueno tomar esto. Él habla mucho de el silencio. Habla de habladuría, como parte del Dasein, de la dictadura del uno. Habla de la habladuría porque
o escribidurías, todas las boludeces que se escriben o que se dicen. Se habla demasiado. ¿Sabes lo que hay que hacer? Callate un poco la boca. Algo hay que ver. Callate un poquito la boca. Silencio. Silencio para tomarte tiempo. No hay que ir todo el tiempo. Ya en el 27 se estaba dando cuenta de esto. Y después, el segundo Heidegger, que ahora vamos, rapidito, porque me estoy yendo de mambo, el segundo que trabaja eso, la velocidad, que es algo que trabaja hoy por hoy Byung-Chul Han, que es un heideggeriano terrible, el filósofo coreano, alemán coreano. Habla de, es el segundo Heidegger, sus libros mucho de eso. Pará un cambio, pará, basta de hablar, silencio. El silencio es lo que permite de vuelta la vida auténtica. Estoy dejando 1000 temas. Bueno, creo que di el Sorge lo explicaron, ser para la muerte lo explicamos, la angustia lo expliqué, ser en el mundo lo expliqué. Brevemente sobre el segundo Heidegger. Heidegger, como les digo, escribe todo esto en 1927, revoluciona con esto la filosofía y cae Hitler, cae un tiempo el silencio de Heidegger y luego vuelve a dar cátedras, y en esas cátedras donde yo lo he leído mucho el segundo Heidegger. Está este libro, está todo en PDF, todo gratis en PDF, lo pueden ver. Mucho trabajo sobre los mismos. La Serenidad es un texto fantástico. La Serenidad es un texto que da él en una, no es una conferencia, es la muerte de un músico, y él va a despedirlo del pueblo y habla sobre cuestiones tan buenísimas que es esto, cómo estamos destruyendo el mundo, cómo la técnica, el capitalismo, nos va devorando, va destruyendo el planeta, y que está en esas condiciones precisamente porque estamos ávidos de novedades, todo el tiempo a una velocidad que no nos permite el frenar, el abandonar un poco la inmediatez para reflexionar, para en silencio tratar de pensarnos y pensar el mundo. Este es el segundo Heidegger, un Heidegger que se pelea un poco con las ideas humanistas de Sartre y que habla que en materia humanista, donde ya Sartre habla del ser humano, habla del Dasein. ¿Qué Dasein, boludo? Carne, hueso. Y él dice, criticando el humanismo, que el ser humano simplemente es un pastor del ser. O sea, es meramente alguien que va llevando al ser, ¿entendés? Como algo totalmente denigrado, algo menor, algo sin importancia. Como lleva una mochila. Sí, tal cual. Que no la comprende ni la analiza, porque mientras caigas en humanismo, mientras caigas meramente en metafísica, mientras caigas en esas tendencias que no son las de Heidegger, y estás viviendo una vida auténtica, no estás siguiendo las pautas de la fenomenología, de la analítica existencial. Esto lo manifiesta ya en el año 55, 56, empieza a hablar de cuestiones psicológicas, empieza a hablar del arraigo a la tierra, empieza a hablar de concepciones cuasi teológicas. Algunos dicen que ya más se volvió medio jesuita en esa época, él estaba muy vinculado con culturas orientalistas, ya había lecturas orientalistas muy impregnadas en él, donde es eso, es parar para la contemplación, parar para el silencio, parar que este mundo te abruma. Él tampoco era que decía que la técnica es toda mala, ¿no? Dice, hay una relación, hablando de dependencia de la técnica que nos hace totalmente esclavos de la misma. Lo que tenemos que trabajar es no serlo. Judith Butler, no. Donna Haraway, una filósofa contemporánea, trabaja mucho diciendo que de la técnica se puede sacar cosas fabulosas. Toma parte lo de Heidegger diciendo, sí, es cierto lo que dice Heidegger, pero se puede trabajar a partir de eso en pos de una humanidad mucho mejor. No, hay muchas cosas que por ahí me hacen ruido de eso, pero Heidegger no dice que la técnica es mala per se. Dice que no podemos ser siervos de la técnica. Y lo dice
Serenidad, miren qué nombre, serenidad, ¿no? Bajemos un cambio. Ya que vamos a dar un discurso, dice, pusimos un discurso para pensar, no meramente para recordar a un músico, porque para recordar a un músico pongamos la música. Que también le toma la música como parte de la vida auténtica, de cómo podemos salir de esos éxtasis. Me olvidé esa palabra que usaba mucho. El éxtasis es salirte un poco de vos mismo para abrirte las posibilidades de este mundo y para volver a cuestiones básicas de nuestra autenticidad. Las éxtasis son maneras de evitar la caída. ¿Me siguen? Toda terminología muy heideggeriana. En resumidas cuentas, Ser y Tiempo es un libro que nos invita a pensar. Es un libro que, con su fenomenología de analítica existencial, nos pone a los Dasein, como dice alguien, como responsables de nuestro tiempo. Acá estoy usando a Sartre, y siguiendo al buen ejemplo que da Brian. Somos responsables de nuestro tiempo. De esa responsabilidad de nuestro tiempo la vamos a ampliar con el existencialismo humanista de Jean-Paul Sartre, pero él abre la puerta, Heidegger abre la puerta. Somos responsables de nuestro tiempo. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de pensarnos todo el tiempo de que como somos finitos, tenemos que dar un poquito de bola a Nietzsche con el eterno retorno, con la transvalación de los valores. Tenemos que empezar un poco a fabricar, a construir nuestra vida desde nosotros en relación con el otro, sin pensarnos desde ese yo racional meramente. Nos guste o no nos guste, estamos todo el tiempo siendo. Te guste, dice Heidegger, te guste, no te guste, todo el tiempo estás siendo. Por lo tanto, en ese siendo, puede ser un siendo inauténtico. Prende la tele, metete merca, tele, merca, pastillas, merca, y la llevas. La llevas. Hasta que la dejás llevar, pero si la dejás llevar, capaz que del revoleo caes en el paraíso de el kiosco protestante, el kiosco islamista, el kiosco católico, y la pegaste, chabón. Además yo no soy responsable, yo fui, tenés razón, yo fui inyectado, el plan de Dios me mandó ahí, bueno, llego a ese kiosco y ese kiosco te da una respuesta. Bueno, Heidegger dice, no. Tenés esa opción, ¿eh? Vos, como ser humano, creaste un Dios para estar tranquilo, pero ¿sabes qué? Lo inventaste, ¿eh? No hay Dios, no hay trascendencia. Sos vos y tu mundo. En ese mundo tenés la opción de ser auténtico y responsable de tus minutos de vida o de vivirlo de una manera mucho más tranquila, sin angustiarte. Pero ese Daman como que necesita eso, escaparse de esa realidad. Sí. Si no, sería un caos si estamos pensando todo el tiempo en la muerte. Es lo que hablábamos de Nietzsche, que algunos dicen, mirá cómo terminó por tratar de ser fiel a estar todo el tiempo transvalorando los valores, todo el tiempo pensando, si estás todo el tiempo al palo, algunos dicen, bueno, Nietzsche terminó, no soy yo, pero terminó así porque fue muy fiel a su pensamiento. Heidegger te prevé, no, pará, estamos en la caída. Somos caída, tranquilo, somos caída. Pero ¿sabes una cosa? Cada tanto hay que tener una huida. Con los éxtasis tenés que salirte de vos mismo y buscar un equilibrio. No dice así, por favor, no dice buscar un equilibrio. Porque no dice un equilibrio. Salir del Dasman y volvés al Dasman por la llamada del Dasman. Pero tenés que estar saliendo y entrando. Es tu obligación. Tenés que ser responsable de tus minutos, tus segundos. Y por favor, dice, sos para la muerte. La muerte te completa. Acá va a tener muchas puteadas por parte de otros institucionalistas. Sartre no está de acuerdo con esto. A mí, si me apurás, en esto soy más heideggeriano que sartreno, pero no importa. Pero la muerte te completa porque la muerte hace, la muerte futura, que nunca sabes cuánto futura es, completa tu presente. La temporalidad, ese tiempo que habla Heidegger, quiere ser proactivo, precursar la muerte. Porque
no es cronológico. Tu tiempo depende de cuántos momentos tenés de salir de ese Dasman para volver. Volvemos a esos tiempos medio del Kairos. Algunos dicen, otros dicen, no, es un disparate mezclarlo, pero sáquense la idea del tiempo cronológico. Tu tiempo es ahora, no el presente, no es presencia, como decía Aristóteles. La usía, no, vos sos la esencia de lo que vos sos, no importa los accidentes, si sos calvo, negro, blanco, no, pará, eso no deja de ser presencia, presente. Vos no sos presente. Vos sos eyectado, o sea, pasado. Sos un vistazo, dice él, de lo presente, pero tenés que estar precursando la muerte. La muerte está acá, loco. Y si entendés precursar la muerte, vas a tener una vida más plena, una vida más auténtica, dice Heidegger. Y eso no tenés que empezar cuando estás con un problema y estás deprimido. Lo tenés que empezar cuando estás bien, porque así va a ser más plena tu felicidad. Porque estás en esa idea nietzscheana del eterno retorno. Bueno, estás cumpliendo con esto sí querría vivirlo 1 y 1000 veces. Y eso es fantástico en Heidegger. Eso es fantástico. Bueno, gente, no sé qué carajo quedó, claro o no, pero que le saqué humo. Yo de acá, el humo lo veo, Mucho mejor que Fuentes. Terminó Heidegger, terminó este dramón chino. Vamos a ver Sartre es mucho más amable. ¿Estamos? Vamos la semana que viene. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will surmise. Mi neurona reactivando, there will surmise. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Con mi neurona reaccionando, there will surmise. Con mi neurona reactivando,